Hola, buenas tardes. Esta es la tarea número 23 de Historia Económica de México, siglos XX y XXI, para el maestro Mario Rangel Vargas. Y en esta ocasión nos tocó hacer una síntesis del libro La Economía Mundial y sus vericuetos, incluido el coronavirus. Después de la crisis global del 2008 y 2009, la economía internacional no pudo recuperarse por completo y hay indicios de que ya está inmersa en otro ciclo depresivo. En tal función se examinan los principales desacomodos de la desintegración económica universal. Se observan desajustes comerciales acumulativos, ya que transminan inconformidades o insostenibilidades en la esfera política. De la misma manera, se puntualizan desequilibrios financieros, sea en la menor ayuda a los países en desarrollo, en la acumulación peligrosa de deudas empresariales que se suman a las de gobierno, sean en la persistencia de las anormalidades, tasas de interés y en la inestabilidad de las valoraciones de las bolsas de valores y de los títulos de largo plazo de los gobiernos, la reducción de los ritmos de formación de capital y el reacomodo dinámico de la industria se entrelazan con otros factores positivos y negativos del proceso de integración y de desarrollo de los mercados globales. También se abordan en la incidencia económica y social de la pandemia del coronavirus y los cambios sustantivos en la política de Estados Unidos en su respuesta al receso anticipado de la economía internacional y de los efectos de la mencionada pandemia. Nos menciona que son varios los factores relevantes en la determinación de la situación presente en el mundo y de sus perspectivas próximas. El profundo receso mundial de 2008 y 2009 no se ha curado del todo. Los ritmos de crecimiento entre 2009 y 2020 de los países industrializados y hasta en desarrollo no regresan a la normalidad anterior, especialmente los primeros, a pesar de algún repunte solitario de Estados Unidos. Sin haberse resuelto agudos problemas conjuntos, la economía mundial se adentra en una etapa difícil por los acomodos favorables a unos y desfavorables a otros, que habrán de resolverse antes de alcanzar una etapa con menores sobresaltos y conflictos. Estamos en medio de un contexto pleno de desequilibrios comerciales, financieros y una tendencia al declive del crecimiento internacional. La epidemia del coronavirus probablemente precipitará estas tendencias en una crisis de empleo. Nos da una tabla de crecimiento de consumo público e inversión en los países desarrollados, comercio y orden económico del mundo. La integración y las estrategias de desarrollo exportador parecían imprimir prosperidad que se difundía con mayor o menor intensidad a lo largo y ancho del mundo. También nos menciona una tabla, producto y comercio internacionales, donde nos señala los años, el producto y el tipo de comercio.
el crecimiento del Producto Mundial, también nos muestra algunas balanzas de pagos deficitarias que nos menciona el año. Nos vienen países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, América Latina y México. Y nos muestra el declive que estas han tenido. En la tabla 5, la balanza de pago de los principales países superavitarios, que está en miles de millones de dólares, nos menciona el año, la euroárea, Medio Oriente y África del Norte, Alemania, China, Japón, México y Estados Unidos, donde el mayor desajuste es en Estados Unidos. El acomodo industrial. Desacomodos especialmente intensos ocurren en materia industrial. En buena parte de los países avanzados, el sector industrial reduce o estanca sus aportes al producto al crecer con ritmos menores, no mayores a este, como era lo usual con anterioridad. Y nos muestra una tabla 6, donde nos menciona Estados Unidos, millones de dólares, y nos menciona el año, producto total, producto manufacturero y el porcentaje. Y nos dice que a escala universal, la industria nueva, la más moderna de Asia, toma la iniciativa en términos dinámicos de eficiencia y de crecimiento sobre las zonas antes avanzadas y determina hasta excesos mundiales de oferta. Nos menciona también un acomodo financiero y nos dice que la extraordinaria expansión del sector financiero mundial desde la década de 1990 recibió un fuerte golpe con la crisis económica de 2008 y 2009. A partir de ahí, las tensiones comerciales y la inquietud sobre la estabilidad económica global agravan riesgos, intensifican la variabilidad de las corrientes de capital entre fronteras. En una tabla 8 de análisis nos menciona la formación bruta de capital y el crecimiento anual. Y viene una comparación desde los años de 1982 hasta 2019. Nos menciona las economías más avanzadas: Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, Inglaterra y Canadá. En la tabla 9 es la formación bruta de capital de países emergentes, el crecimiento anual, y nos menciona Brasil, China, República de Corea, India y México. En la tabla 10 nos menciona varios países y grupos de países, su ahorro e inversión y porcentaje del PIB. Los países avanzados: Estados Unidos, Euroárea, Asia en desarrollo y América Latina. Y esta nos muestra la diferencia entre el ahorro y la inversión en cada uno de estos países. Y nos mencionan que las reducidas tasas de interés alientan el endeudamiento de los países y de las empresas, singularmente las pequeñas, de tamaño medio o de creación reciente, que usualmente tropiezan con dificultades para acceder a capital de riesgo. También nos muestra una tabla 11 con las cotizaciones de algunas bolsas internacionales de valores, donde están las principales
como el Dow Jones, el Nasdaq, Financial Times, Bovespa y PYC en dólares. Y un subtítulo nos dice el financiamiento y desarrollo. Y nos menciona que en la década de 1990 a 2008 la economía del mundo se expandió. Fue el periodo en que el financiamiento al desarrollo se desbordó generosamente, tanto en su componente de deuda como el aporte de la inversión directa. En la tabla 12 nos menciona los flujos financieros a los países en desarrollo y viene desde el año 2010 al 2018 la tasa media de crecimiento, los flujos de deuda, flujos de inversión y su total. Escudriñando un poco más a fondo se encuentran reacciones de rostro político, el debilitamiento de la formación de capital, sobre todo en el primer mundo, el reacomodo de la geografía industrial, los desajustes comerciales y el renacimiento de posturas proteccionistas. En la tabla 13 nos menciona los flujos de deuda e inversión del año 2014 al 2018 y nos muestra una tasa de crecimiento de China e India. Y nos dice que para el endeudado tercer mundo, el riesgo de la regularización de las tasas de interés en los países desarrollados plantea un panorama desfavorable que hoy ha sido sustituido por otro igualmente adverso, el receso mundial con aportes financieros debilitados y remuneración al alza de préstamos e inversiones tomados del exterior. También nos mencionan otras cuestiones financieras y solo menciona dos cuestiones de importancia. La primera se refiere al impacto de la política de las tasas de interés sobre el prolongado auge del mercado de valores que favorece la sobrevaloración de sus cotizaciones. En la tabla 14 nos menciona caídas de algunas bolsas de valores de diciembre de 2019 a marzo del 2020, que fue cuando comenzó la pandemia. Estados Unidos cayó un menos 15.1%. También nos viene la bolsa de China, Shanghai, que cayó en menos 2.7%. Inglaterra, Canadá, Euroárea, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Singapur, Corea, Argentina, Brasil y México. México tuvo menos 11.2%. Y nos dice que el auge de más de 10 años de las bolsas parece haber terminado en 2020, a menos que se adopten cambios estructurales o políticas masivas de corto plazo. También nos menciona la epidemia del coronavirus. Una pandemia es un enemigo político casi perfecto por cuanto no nace fundamentalmente de controversias ideológicas o de críticas a la conducta macroeconómica gubernamental. Además, a futuro siempre se tiene la certeza de derrotarla tanto pronto se disponga de vacunas,
de medicamentos eficaces o del tiempo para que la población sea autoinmune. Y bueno, como conclusión, sin haber agotado el tratamiento de los problemas de la economía internacional, se incurrieron en vacíos que conviene puntualizar. Prácticamente no se ha hecho referencia a los dilemas que plantean el envejecimiento demográfico, las migraciones, las desigualdades generales o de género. Tampoco se ahonda en la interrogante de si las disparidades distributivas y si el descenso en los ritmos mundiales de desarrollo son atribuibles a factores tecnológicos, incluidos la inteligencia artificial, o simplemente reflejan la reducción de las tasas de formación de capital privado y público. Se deja casi de lado los efectos de la competencia internacional expresada en rebajas impositivas que comprimen la capacidad de los estados tanto en la atención de desajustes económicos como distributivos. Como hemos visto las crisis globales, la insuficiencia de las políticas monetarias o de la automaticidad de los mercados como en inhibidores de recesos y crisis. Resalta las ventajas de contar con estados fuertes, capaces de acomodar entre sí y de combinar en lo interno políticas fiscales y monetarias que regulen, suplan, corrija las debilidades mercantiles expresadas en inestabilidades, desigualdades, errores en la orientación del cambio tecnológico y el combate a las emergencias. Pues bien amigos, esta ha sido una pequeña síntesis